Buenas noches amigos, estamos aquí nuevamente como los sábados de aislamiento entre amigos y esta vez con Wilder Calla y Wilson Ortiz, con quienes vamos a conversar sobre las ciencias sociales y el paradigma de la ciudadanía en el Perú. Es el título que se ha propuesto. Esto a pedido de mi amigo José Alberto Neira. Me escribió hace poco más de una semana sugiriendo el tema debido a la situación que se está viviendo en nuestro país, bueno, y a nivel mundial. Y qué mejor que con dos personas que conocen del tema. Así que vamos a presentarlos. Buenas noches, Wilder. Buenas noches, Wilson. ¿Cómo están? Hola, Henry. Hola, Henry, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, me gustaría que se presenten. Wilson, cuéntanos un poco qué haces, por dónde estás. Bueno, dedicado a la docencia desde hace ya algunos años, repartido en varios sitios, ¿no? La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Privada del Norte, y procurando no perder el contacto también con la educación básica en el programa del Bachillerato Internacional. Básicamente eso, ¿no? Y procurando también leer, informarse, estar al tanto de lo que está ocurriendo y ya con miras a culminar también los estudios doctorales, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Sigues en Arequipa o estás allá acá en Lima? No, me fui a Arequipa, agarré a mi familia, me subí a mi carro y no paramos hasta que llegamos, pues 1000 kilómetros de distancia. Y estamos cómodamente instalados, hostigando a mi hermana y a mi cuñado, pero bueno, bien tratados felizmente, ¿no? Bien, bien. Wilder, cuéntanos, ¿qué estás haciendo en este tiempo? Bueno, a ver, ahorita sí, no estoy vinculado a nada de relacionado a la docencia, ¿no? Ya desde el 2012 comencé a trabajar en lo que es el área de gestión social, relaciones comunitarias, responsabilidad corporativa. Ya desde el 2012 vengo ya trabajando en esa área laboral, ¿no? Pero sí he trabajado como docente 8 años en lo que es el mundo preuniversitario. Estudié antropología también en San Marcos y bueno, pues trabajé enseñando historia del Perú. Ahora, ¿cómo nos vincula esto de la ciudadanía? Bueno, en general a todos, pero ¿cómo nos vincula esto? Porque también en 2007 también participé contigo, Henry, con otras personas más en una experiencia, ¿no? de formar una asociación civil, ¿no? Tipo una ONG, que estaba justamente vinculado a ese tema también de ciudadanía, ¿no? De formación ciudadana. Bueno, esa ha sido la experiencia que he tenido en la docencia y, bueno, yo ahora, como te digo, ya estoy trabajando en otro espacio, ¿no? Pero finalmente, igual, el asunto de la formación ciudadana es una cuestión que nos apaña a todos, pues, ¿no? Finalmente, ¿no? Claro. Bien, buenas noches a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión en vivo, esta noche con Wilder y con Wilson para hablar sobre la ciudadanía y cómo es que las ciencias sociales han marcado un poco el derrotero de esta construcción. O de repente estamos equivocados, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen Wilder y Wilson. Cuando les propuse el tema, ¿qué es lo que pensaron ustedes? ¿Qué se les vino a la mente? Bueno, a mí se me vino a la mente un pequeño texto que escribí en relación a la ciudadanía que se llama Ciudadanos sí, sufragantes no, que tiene la forma de un libro que quiero publicarlo hace bastante tiempo, pero por las intemperancias de la vida todavía no lo saco. Y quizás en ese texto se desarrolla una visión bastante negativa de lo que ha sido esta idea de ciudadanía a lo largo de nuestra vida republicana, ¿no? Quizás no sea del todo apropiado a puertas del Bicentenario, donde se supone que hay que reventarle cohetes a la República y repensar el espacio del Perú desde términos un poco más benévolos, ¿no? Pero no por ello pues vamos a negar ciertas realidades que nos golpean a diario, ¿no? Eso es lo primero que se me vino a la mente, ¿no? Cuando lo propusiste. Wilder, ¿y a ti? Me hizo recordar bastante
un seminario que tuvimos justamente en el 2007, me acuerdo, donde trabajamos un tema similar, pues, ¿no? Que era en relación al crisis de las ciencias sociales en la educación, justamente, ¿no? Y me hizo recordar mucho eso porque justamente en esa ocasión, en ese seminario, hubo una persona que invitamos y que él dijo, no, y entró así justamente, ¿no? En el seminario, ¿no? En su participación, que él no consideraba que había una crisis de las ciencias sociales, porque en realidad para él no había en realidad ciencias sociales, al menos en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, ya era un poco más, ya, como quien dice, al extremo, ¿no? Al extremo de considerar en sí de que pues en el Perú las ciencias sociales están caído a menos hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, no es que no haya personas que destaquen, claro que sí destacan, ¿no? Pero me refiero en general como como un espacio para que una persona se pueda hacer profesional, para que una persona sea reconocida pues como tal en sus estudios, eh, como otras carreras en todo caso, ¿no? Entonces, eso de alguna manera pues te da a notar cierto venidero, como dicen, ¿no? Porque no es algo que sea de siempre, ¿no? Desde hace muchos años atrás que ya viene justamente estos espacios de estudios o áreas, como que teniendo menos importancia más en general para las personas, ¿no? Claro, hay varias cuestiones, ¿no? Primero, un historiador como tal, ¿no? Como profesional en su campo, eh, no ve la enseñanza de la historia en la escuela como un canalizador del trabajo que está haciendo. Yo recuerdo en la universidad un profesor me decía, no, el profesor de historia lo que hace es procesar, digerir la investigación que se hace en el campo de la historia y enseña. Ahora, esa mirada obviamente es peculiar, ¿no? Porque entonces lo que hacemos es transmitir datos, información básica, ¿no? Y en realidad la historia como ciencia tiene otra mirada, tiene otra intención. Lo mismo ocurre con la economía, ¿no? Lo que se hacía en la escuela hasta principios de los 90, cuando existía el curso de economía, era eso, ¿no? Transmisión básicamente de conceptos, de fórmulas, de categorías, y no había una formación de una cultura económica, de una cultura financiera, y ahí viene un tema más de fondo, ¿no? Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto intervienen los grupos de poder, los grupos de interés para que determinados campos de las ciencias terminen aterrizando en las escuelas? Esto viendo un canal, ¿no? Porque yo podría ver también otra vía, ¿no? Los medios de comunicación, radial, televisivo, escrito, la prensa, por ejemplo, que también transmiten, también mueven estos conceptos. Escuchar todos los días a un periodista hablar sobre determinadas cuestiones y utilizar la palabra ciudadanía de manera recurrente hace que los que lo oyen, quienes lo ven, empiecen a asumir que eso es ser ciudadano. No sé que ustedes cómo ven este punto. A ver, creo que aquí hay varias cosas dentro del costal, ¿no? Primero, yo tampoco creo que las ciencias sociales como corpus de conocimiento está en crisis. Se produce y hay muchísima investigación que se produce en las distintas universidades en el campo de las ciencias sociales. Hay muy buenos análisis históricos, antropológicos, sociológicos. También es cierto que dentro de las mismas ramas de las ciencias sociales hay pullas, ¿no? Se critica a los sociólogos porque se resisten a utilizar el lenguaje formal, ¿no? La rama menos científica de las ciencias sociales y todo lo demás, aunque no sé si hay algo de científico dentro de las ciencias sociales o no, o en todo caso eso es discutible, ¿no? Y no desde una visión cientificista, sino más realista. Y otra cosa es el concepto de ciudadanía y la ciudadanía como una práctica de vida, ¿no?
El concepto de ciudadano se entiende mal, como bien lo ha señalado Henry. Desde mi perspectiva hay una idea equivocada sobre lo que es ciudadano, porque en realidad en el Perú no hay ciudadanos. No somos ciudadanos, ¿no? Yo creo que recién será hace unos 5 años que están empezando a sentarse las bases para lo que es un concepto de ciudadanía moderno, distinto, donde se empodera a la gente a través del conocimiento de sus derechos y del ejercicio pleno de estos. Pero es un proceso en el que la escuela todavía no ha agarrado el ritmo que debería agarrar, ¿no? La escuela está relegada, está todavía, se pasó de la educación bancaria, ¿no?, memorística, a una educación pensada para el sector productivo. No es una educación que esté pensada para formar ciudadanos críticos, reflexivos. Es una ciudadanía, o mejor dicho, es una educación que está pensada para que todos los componentes del sistema educativo estén articulados a formar sujetos que producen. Entonces, cuando hablamos de economía es porque en la escuela es porque se está pensando en alguien que va a producir en los términos que se requiere dentro de la sociedad. Y lo mismo pasa con la formación ciudadana, ¿no? Los extremos que llegan a decir, a tal grado de confusión llegan, que creen que ser ciudadano es cantar el himno nacional, ¿no?, y saberse las estrofas de memoria, y que eso es ciudadanía. Y están pensando todavía desde ideas un poco rancias que la restitución de esta formación premilitar que había en las escuelas es la solución, ¿no? Lo cierto es que muchos de los corruptos de la etapa de Fujimori y los actuales también vivieron la etapa de la formación premilitar y no por ello dejaron de ser la clase de personas que son. Entonces creo que hay una orfandad porque el Estado no ha querido asumir el rol protagónico que le corresponde en la formación ciudadana, y lo que ha hecho es irlo relegando a la escuela, y tampoco asume un rol directivo fundamental ahí, y por otro lado a los padres. Como los padres están distraídos en mil cosas, entonces no hay una formación ciudadana de verdad, ¿no? Al menos esa es mi postura, no sé en todo caso qué pensará Wilder. Bueno, sí, a ver, es que en general la ciudadanía, pues, como cualquier otro concepto también igual, se tiene que construir de acuerdo, pues, ¿cómo se dice?, a la idiosincrasia en la cual se va a desarrollar, ¿no? Entonces, históricamente hablando, hay un inicio, un origen, en todo caso, de lo que vendría a ser en el Perú como tal, pues, esta idea moderna, ¿no?, de la ciudadanía, ¿no?, vinculada, pues, a la cuestión democrática, la participación, ¿no?, el elegir, ¿no?, el asumir ciertos derechos. Entonces, como hay una cuestión histórica donde se puede, pues, ¿cómo se dice?, identificar, pues, ¿no?, ciertos orígenes del sistema como el que se tiene ahora, pues, además, se puede entender de que se ha partido mal también, ¿no? Se ha partido mal, ¿no? O sea, en algunos casos siempre hay investigadores, ¿no?, estudiosos, profesionales, que pueden ser conciliadores también y pueden considerar el hecho de que el contexto o la época lo permitió. Me refiero a inicios, pues, ¿no?, del siglo XIX, ¿no?, cuando se viene construyendo este proyecto, ¿no?, de la República, como el Perú en general, pues, a nivel de América también, ¿no? Entonces, se puede decir, pues, que el contexto, ¿cómo se dice?, no es que lo permita, pero hay que entender también la situación o el momento, ¿no? Sin embargo, pues, hay ciertas cosas que sí son bien racionales para establecer, considerando los intereses de la época y todo lo demás, pues, ¿no? Entonces, el hecho de iniciar, pues, un proyecto republicano, en la cual uno de los criterios para ser ciudadano era, pues, tener un tipo de lenguaje, ya era, pues, bastante restringido, ¿no? Entonces, eso, si bien es cierto, tiene muchos años atrás de como origen, ¿no?, legal, en la práctica todavía se puede percibir, ¿no?, hasta ahora, ¿no? No necesariamente como una cuestión normativa, pero sí en la cotidianidad, ¿no? El hecho de no legitimar ciertas lenguas que hay en el Perú, ¿no?, que son muchas además también, ¿no? Entonces, ya ahí uno puede rastrear justamente estos elementos en la cual uno va dándose cuenta que
la propuesta ¿no? de construir una ciudadanía en el Perú no fue del todo adecuado, ¿no? De hecho que sí ha habido intentos, se supone intentos no fehacientes, no sea como proyectos políticos además, en la cual se ha querido un poco, ¿cómo se dice? Reformar y generar a través de la educación quizás, ¿no? También, como el proyecto civilista, ¿no? Que también tenía mucho que ver con el aspecto educativo, ¿no? Inicio del siglo XX. Hay varias etapas en las que se puede rastrear, ¿no? Pero sí hay ¿cómo se dice? Aspectos que son transversales y que sí, pues, son de alguna manera bien, o sea, impactan directamente en lo que viene a ser ahora, o lo que se viene entendiendo como ciudadanía en el Perú también ahora, ¿no? No sé, por ejemplo, el derecho al voto mismo también, que no fue desde el inicio también para todos, ¿no? Otro aspecto podría ser también la cantidad de gobiernos militares que han habido y que de alguna manera han influenciado en también cómo se ha ido construyendo este concepto de ciudadanía en el Perú también, ¿no? El no tomar en cuenta la diversidad cultural como un aspecto importante también para la ciudadanía también ha impactado bastante también, ¿no? Entonces hay varios elementos o varios aspectos que se pueden ir rastreando y uno de los cuales también que es importante tomar en cuenta y que ya no es, que viene mucho más atrás todavía, es que también que de alguna manera la ciudadanía se tiene que entender a partir de cuestiones, o sea, ¿cómo se dice? Entre lo que viene a ser lo privado y lo público, ¿no? Esa división que uno debe entender en tu imaginario, ¿no? Entonces, pues definitivamente aquí en nuestra realidad, ¿no? Como país, como sociedad diversa además, es un poco compleja también poder implementar esos criterios, ¿no? Yo lo veo así, no sé, no sé, estoy como que tratando de hilar un poco a nivel, no sé, pues de línea de tiempo se podría decir un poco cómo se ha ido construyendo hasta ahora, ¿no? Hay cierto punto también en la cual la ciudadanía se ha ido construyendo también a partir de la idea del consumo, ¿no? Se podría decir que a partir de los 90, más o menos para adelante, ¿no? Esta idea del ciudadano o aquella persona que se considera ciudadana por el hecho de que está accediendo a ciertos mercados, ¿no? El consumo como tal también le da no sé, pues esa carga valorativa, no sé cómo llamarlo, que puede hacer considerar como ciudadano también. Entonces son varias cosas, ¿no? Son varias cosas, ¿no? Claro, ahora, como decía Wilson, estudios en las ciencias sociales sobre nuestra realidad y sobre nuestras prácticas hay, y han habido desde hace, ¿cuánto? 100, 150, desde inicio de la República, siempre hemos tenido estudios vinculados a nuestras prácticas cotidianas. Y ya en esta última parte del siglo XX, y sobre todo en este siglo, el siglo XXI, las ciencias sociales se han caracterizado por tener estudios muy fuertes y muy punzantes sobre prácticas ciudadanas, sobre discriminación, sobre racismo, sobre exclusión, y hay muy buenos trabajos, ¿sí? Pero la cuestión está en, teniendo estos trabajos, ¿cómo no llegamos a aterrizarlos, a decantarlos para que tú y yo, personas comunes y silvestres, leamos y a partir de esa lectura hagamos un análisis y tomemos posición frente a una determinada situación analizada? Pero antes de ir a este tema que he estado dándole vueltas acá, están acompañándonos muchas personas aquí en sala. Saludos para Susana, ella nos acompaña desde Paraguay. Nos manda saludos también Pedro. Saulo Rojas dice lo siguiente: ¿por qué los profesores de secundaria, en su mayoría, solo relatan historias sin objetivo crítico, sin un objetivo crítico o de hacer pensar? Ahí está la crisis, creo, dice Saulo. Ese es uno. Y José Alberto Neira dice lo siguiente:
si los estudios sociales no están en crisis, como afirma el señor Ortiz, agarre esa flor, Wilson, dice, ¿por qué la realidad, siendo realista, dice, como afirma, a qué responde lo que vemos en el día a día? ¿A una crisis en las ciencias exactas, en las naturales? ¿O hay una distorsión en la Matrix? Como privilegiados poseedores de cierto conocimiento, tenemos una responsabilidad que asumir y por la cual responder, opina José Alberto Neira. ¿Dónde está el problema? Se pregunta amigo José Alberto. Hay dos puntos entonces. Saulo, que le da la mirada a la enseñanza de la historia en la escuela secundaria, dice él, y José Alberto Neira, que se cuestiona dónde está entonces el problema si no hay una crisis en las ciencias sociales. A ver, son cosas interesantes, ¿no? Pablo Macera tenía una frase que era bastante provocadora, ¿no? Decía, el Perú es un exceso semántico. Y ese quizás ha sido el gran drama de la República, ¿no? Nacemos con demasiadas necesidades y con escasísimos recursos. Cuando San Martín tiene que apagar la crisis e iniciar el proceso educativo en el Perú, lo hace a través del método lancasteriano. Y el método lancasteriano era un profesor para 200 alumnos y a través de monitores hacías una réplica de lo que decía el profesor, ¿no? Y además colocó esa responsabilidad en los monasterios, en los conventos, porque no había infraestructura y no había plata tampoco para promover una idea de ciudadanía en términos republicanos, porque además le encargó esa responsabilidad a religiosos que no habían sido los más comprometidos con la idea de república nunca, ¿no? Sino que más bien se habían encargado de preservar el orden monárquico español. Y ahí quizás hay un primer problema que nos diferencia de lo que ocurrió en otras realidades, como en Chile, por ejemplo, ¿no? Sin lanzarle demasiadas flores a Chile, ¿no? Pero ya nos habla de un Estado incapaz de atender las necesidades que una república requiere, ¿no? Que es, por ejemplo, asegurar un discurso y asegurar medios para reproducir ese discurso. Los medios para reproducir ese discurso es la educación. Y estamos hablando de la educación en el sentido más amplio, la educación que se provee a través de los medios propagandísticos, la educación que se provee a través de la familia y la educación formal en los términos que nosotros lo conocemos. Y como bien ha dicho Wilder, esa etapa, esa crisis no se llega a superar, estamos hablando ya de la República como una organización política, sino que se empieza a tropezar con otras circunstancias penosas, como es la inestabilidad política, el hecho de que tengamos una república en términos sociales fragmentada, donde los estratos juzgan la validez de sus derechos a partir de la posesión económica o de los estudios realizados. Y eso empieza a generar distorsiones en relación a lo que es un ciudadano y lo que no es un ciudadano. Y se le empieza a asociar la ciudadanía con el voto, y es algo que no hemos superado hasta el día de hoy. Entonces no somos ciudadanos, somos sujetos sufragantes. Somos importantes cada vez que hay una elección porque se requiere de nosotros algo, se requiere el voto. Pero no ejercemos una ciudadanía porque la idea de ciudadanía no la tenemos internalizada. Y como rescato también lo que ha dicho Wilder, ahora la ciudadanía se entiende como exigencia de derechos a partir del consumo, ¿no? Y se cree que porque exigimos derechos como consumidores, porque pagamos plata y compramos ABCD, entonces tenemos derecho a reclamar ABCD. Nos está faltando ir más allá, ¿no? Lo de la crisis en relación a la enseñanza de las ciencias sociales, que es un tema distinto, nace por el paradigma formativo de los docentes. Hubo un docente muy famoso de apellido Chacaltana, por ejemplo, que se hizo famoso precisamente no porque hiciera investigación social, no porque era un excelente maestro, no porque hiciera textos críticos de reflexión en relación a lo que ocurría en el país. Se hizo famoso porque era un excelente maestro. O sea, era un transmisor de conocimiento y porque además formaba cuadros para hacer transmitir conocimiento,
no para criticar el conocimiento, no para criticar la realidad tal cual estaba. Yo creo que ese paradigma, el del maestro Chacaltana, ha pervivido hasta la actualidad y hasta el día de hoy se siguen formando docentes para transmitir conocimiento, no para criticarlo, no para reelaborarlo, ¿no? Sino más bien para reproducirlo. Recordemos a Salazar Bondi cuando habla de la educación suscitadora y de la educación preservadora de la cultura, ¿no? Y es un conflicto que muchos maestros tienen, pero si el maestro no tiene las herramientas para criticar el conocimiento, entonces no va a ser jamás una educación suscitadora. Se va a quedar en el plano reproductivo, en el plano que preserva lo que ya está establecido. Y eso es obviamente en cuanto a la crisis de la enseñanza, en cuanto a las ciencias sociales. Y lo otro, creo que no me ha entendido bien el amigo que dice que no hay crisis en las ciencias sociales. Creo que está confundiendo la enseñanza con lo que es la producción. Señores, lean un texto de Macera, lean un texto de Burga, lean un texto de el mismo Lozada, ¿no? O sea, hay crítica, hay crítica. Lo que pasa es que esa crítica no es absorbida por el Estado y no es aterrizada para reformarse a sí mismo. O sea, aquí la fragmentación social no solamente es social, es también una fragmentación administrativa, es también una fragmentación política. O sea, el ministerio vive de espaldas a la realidad de lo que ocurre en los colegios, ¿no? Y está creyendo que todos podemos entrar, por ejemplo, a la virtualidad como si fuera pues un país europeo, ¿no? Del anillo nórdico, cuando no lo es, ¿no? Evidentemente. Claro. Willer. Te has muteado, Willer. Activa tu audio. Ahí, está bien. Pero muteé porque creo que estaba filtrando sonido, ¿no? Sí. Dale, dale. No, yo decía, bueno, me parece que los comentarios de los señores, bueno, sí, está un poco más abierto su comentario, no lo siento un poco tan así como que en modo de contestar o un poco responder lo que estábamos conversando, ¿no? Ahora, aterrizando un poco esto de las ciencias sociales, bueno, ya en la educación como tal, ¿no? O sea, porque se supone, bueno, si hay personas que investigan, si hay material, si hay bibliografía, si hay información, ¿no? Que de alguna manera, pues, puede, no sé, cambiar un poco los enfoques de lo que se enseñaba antes, ¿no? Los temas de historia. Pero ojo, Wilder, permíteme una interrupción. Ojo, eso es dentro de la ciencia social en términos más formales, pero no hay reflexión desde los educadores de las ciencias sociales. O sea, el profesor de historia no produce textos críticos. Ahí está la crisis. Y ahí sí hay una orfandad. A eso iba. O sea, yo iba justamente, ¿no? De que, o sea, si es que en realidad hay bibliografía, entonces, ¿qué ocurre o qué está pasando? ¿Por qué no llega toda esa nueva bibliografía que hay, nuevas investigaciones, nuevos enfoques en diferentes temas de la historia, que como sabemos han tenido enfoques quizás bien útiles, ¿no? Para su época, pero de repente ya para nuestra época no. Entonces, si sabemos que hay eso, entonces, ¿qué está pasando, no? Hay un desfase, entonces la gente los profesores no saben que hay ese material, o sea, ¿qué está ocurriendo, no? Algo está ocurriendo para que no haya una distancia, ¿no? Así, o un abismo, ¿no? Entre lo que se maneja a nivel de investigaciones, ¿no? De especialistas, científicos sociales, como tal, y lo que es ya en el ámbito educativo, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que hay un término, no me acuerdo ahorita exactamente, hay un término en inglés, de repente tú lo recuerdas mejor, Wilson, hay un término en inglés, algo de team pack, algo así, que es un término en inglés que en traducción es como que caja de memoria o algo así, o sea, se refiere a las personas justamente tiene que haber un enlace, tiene que haber un enlace, una bisagra, algo entre lo que se maneja como investigación pura, ¿no? De las ciencias sociales en todas las áreas como tal y lo que se va a transmitir en la escuela, ¿no? O sea, no es algo tan sencillo, ¿no? Entonces, ahí hay que ver muchas cosas, ¿no? ¿Quiénes trabajan el material educativo? ¿Qué es donde va a estar la información justamente, ¿no? ¿Qué control de calidad lleva esa información?
para que finalmente aterrice entre los estudiantes, ¿no? No sé, no solamente el libro como tal, el material, porque finalmente el estudiante a veces recurre a otros tipos de herramientas, ¿no? Entonces, ¿por qué me refiero a esto? ¿Por qué menciono esto? Porque entiendo, ¿no?, de que en la época de los 60s o 70s hubo todo, o sea, y también considerando pues en paralelo la coyuntura política, ¿no?, del militar de la época, del gobierno militar de la época, ¿no? Hubo todo un proyecto, ¿no?, como tal para que se pueda fortalecer, ¿no?, esta enseñanza, ¿no?, de las ciencias sociales y tratar de recuperar también a través de ello cierta identidad, ¿no?, y revalorar, ¿no? Y eso fue un trabajo que los profesores hicieron y fuertemente, ¿no? Porque de alguna manera pues se tiene ciertas etapas de nuestra historia que son muy significativas para justamente esta cuestión de la identidad y la ciudadanía como tal, ¿no? Entonces, ahora siento como que de repente esa bibliografía no se ha renovado en algunos casos, de repente es más complicado también poder hacer la transmisión de la información en el estudiante. Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que influyen ahí, ¿no? No sé, también uno de los objetivos que se tiene en las ciencias sociales como tal justamente es generar pues esta conciencia crítica, ¿no?, en los estudiantes. Entonces, sabemos, ¿no?, que hemos tenido una etapa histórica que duró bastante tiempo, ¿no?, en el Perú, que ha impactado bastante en cómo el profesor se pueda proyectar a los estudiantes en ciertos temas, ¿no? Porque son temas justamente un poco, ¿cómo se dice?, sensibles, ¿no?, para las personas. Y además también porque hasta cierta época hubo cierto temor en los profesores, ¿no?, en el gremio como tal de profesores, de tratar ciertos temas porque había pues una cultura política muy complicada, ¿no? Entonces siento como que de repente puede haber hasta ahorita rezagos de ello. No sé, yo también, una de las cosas es que no estoy vinculado a la educación ya hace muchos años atrás, ¿no? Ya hace casi como, ¿cuántos? 8 años, ¿no? Sí. Claro, yo siento Sí. que hay un romanticismo en el tratamiento de algunos capítulos de nuestra historia, ¿no? Hay un romanticismo pedagógico, por ejemplo, al momento de hablar del mundo andino, prehispánico, cuando hablamos de los incas, por ejemplo. Hay un desgarramiento cuando hablamos de la guerra con Chile, ¿no? Pero hay cierto mutismo cuando se habla, por ejemplo, de los años de violencia política, del terrorismo, de los excesos cometidos por los gobiernos, y de repente ahí un poco lo que señala Wilder, ¿no? Y ahí el cuestionamiento